Клянуся служити народу Республіки Білорусь, виконувати Конституцію і закони Республіки Білорусь, добросумленно виконувати ускладнені на мене високі обов'язки. La República Socialista Soviética de Bielorrusia es creada en 1920 y tras la Segunda Guerra Mundial se conformarían los bordes modernos de Bielorrusia. Esta sería una república constituyente de la Unión Soviética, dominada dictatorialmente por el Partido Comunista de Bielorrusia. Bajo el yugo soviético y con el objetivo de debilitar a los nacionalismos, se buscó imponer el idioma ruso frente al bielorruso, limitando la influencia del bielorruso a las zonas rurales y surgiendo el dialecto trasianka en las ciudades, que incorporaba varios elementos rusos en el idioma bielorruso. También durante este periodo Bielorrusia experimentó el fenómeno de la industrialización y la urbanización, con muchos agricultores migrando a las ciudades en busca de trabajo en las grandes fábricas, pasando a partir de los años 60 la población bielorrusa a ser principalmente urbana. Mientras tanto, a pesar de varias mejoras en el campo bielorruso, la mayoría de granjas colectivas seguían siendo improductivas. Además, para suplir la demanda de mano de obra, muchos inmigrantes de otras repúblicas socialistas comenzaron a llegar a Bielorrusia, principalmente rusos, que pasaron de conformar el 8% de la población en 1959 a ser el 13% en 1989. Además de estos dos grupos étnicos, también existían importantes minorías como los polacos, que formaban el 4% de la población y vivían principalmente en el noroeste del país, y los ucranianos, que formaban el 3% de la población y vivían principalmente en el suroeste del país. A nivel político, la situación se mantuvo estable, con el Partido Comunista manteniendo un monopolio incuestionable del día a día en la República de Bielorrusia. Al igual que en el resto de la URSS, la extrema vigilancia y represión ejercida por el KGB prevenía cualquier tipo de disidencia o actividad nacionalista. Sin embargo, esto comenzó a cambiar con las reformas de Mikhail Gorbachev, siendo un acto especialmente simbólico la revelación parcial de las consecuencias del desastre de Chernóbil, que a pesar de haber ocurrido en el norte de Ucrania afectó especialmente a Bielorrusia, que vio cómo la contaminación nuclear se expandió por su territorio. La apertura política y económica tuvo severas consecuencias en esta República Soviética. Por un lado, la economía entró en una severa crisis de abastecimiento similar a la ocurrida en otras repúblicas soviéticas, y por otro lado, la popularidad del comunismo cayó en favor del nacionalismo bielorruso, agrupado en torno a Zianon Pazniak y su Frente Popular Bielorruso. Esta organización movilizó a una parte importante de la sociedad bielorrusa para enviar una solicitud al Soviet Supremo, el Parlamento de la RSS de Bielorrusia, en la que se solicitaba la adopción de leyes electorales democráticas, dar publicidad a la cuestión de Chernóbil, detener la producción de productos alimenticios en los territorios contaminados, declarar a Bielorrusia zona libre de armas nucleares, condenar el stalinismo como un fenómeno antihumano y rehabilitar a las víctimas inocentes del régimen totalitario. Las demostraciones y protestas dirigidas por este partido lograron convencer a los miembros del Soviet Supremo a aprobar este paquete de medidas, lo que significaba que la renovación de este órgano en marzo de 1990 sería democrática. En estas elecciones se elegirían a 310 diputados de forma democrática, mientras que los 50 restantes serían nominados por asociaciones públicas. Estos 310 escaños serían elegidos por el sistema First Past the Post y necesitarían más del 50% de los votos para ser elegidos, realizándose tantas rondas como fueran necesarias para llenar estos escaños. Los comunistas y los nacionalistas se centraron rápidamente en la campaña electoral. Los primeros utilizaron toda clase de artimañas para frenar el avance del Frente Popular. Permitieron a aquellas personas provenientes de otras repúblicas votar, aunque no estuvieran empadronados en Bielorrusia.
Le negaron al Frente Popular el reconocimiento legal como asociación y, por tanto, la posibilidad de nominar candidatos, y utilizaron la televisión de forma claramente sectaria, con ataques mediáticos a los candidatos anticomunistas, a los que no se permitió intervenir televisivamente. Mientras tanto, el Frente Popular reaccionó formando el Bloque Democrático con algunas organizaciones reconocidas legalmente, que nominarían a miembros del Frente Popular, logrando presentar a 150 candidatos. Además, llevarían a cabo enormes mítines en los que daban a conocer su programa electoral, siendo el más importante de estos el celebrado en Minsk el 25 de febrero, en el que los seguidores del Frente Popular marcharon hacia la televisión pública y les obligaron a otorgarle a Pazniak 15 minutos ininterrumpidos en la televisión para pedir el voto. З'ява повинна мати свій початок і свою розвиття. Вона повинна була виспіти, поспіти. Llegadas las elecciones, se necesitaron 5 rondas para alcanzar el quórum y se comenzaron las sesiones legislativas con 278 diputados, siendo el resto de escaños llenados con subsiguientes elecciones parciales en aquellos distritos sin representantes. El resultado fue una victoria aplastante del Partido Comunista, que obtuvo alrededor del 90% de los diputados. Entre estos se encontraba Alexander Grigorievich Lukashenko, elegido por el distrito de Shklov. Sin embargo, la victoria del Partido Comunista resulta engañosa, ya que, en realidad, el Parlamento se vio conformado por 3 facciones parlamentarias. La oposición parlamentaria del BPF, formada por alrededor de 30 diputados que militaban en el Frente Popular e independientes que apoyaban la independencia de Bielorrusia, el Club Democrático de Diputados, dirigido por Stanislav Sushkevich, que estaba conformado por alrededor de 100 diputados del Partido Comunista que buscaban continuar con las reformas democráticas de Gorbachov, y el Grupo de Partido, dirigido por Nikolai Dementey, formado por alrededor de 150 miembros del Partido Comunista que se oponían a la apertura del sistema político y defendían la vieja dictadura comunista. El Parlamento comenzó entonces el proceso de elección del presidente del Soviet Supremo, es decir, el nuevo líder de Bielorrusia. Dementey se sirvió de su mayoría parlamentaria para ser elegido por 161 diputados, frente a los 101 que apoyaron la candidatura de Sushkevich y a los 47 que apoyaron al nacionalista Kovalenok. Mientras tanto, el Partido Comunista elegiría al diputado nacional Vyacheslav Kevich, jefe del Consejo de Ministros, puesto equivalente al de primer ministro. Dementey lograría frenar la mayoría de reformas del Soviet, aunque no todas, como se pudo ver con la aprobación de la Declaración de Soberanía en junio de 1990, que establecía la supremacía de la ley bielorrusa por encima de la ley de la Unión Soviética. Su control sobre Bielorrusia acabaría abruptamente en agosto de 1991. Los inmovilistas del PQS llevan a cabo un intento de golpe de Estado, secuestrando a Mikhail Gorbachov y tomando el control de la capital soviética, Moscú. Sushkevich buscó entonces que el presidente Dementey convocara una sesión extraordinaria del Presidio del Soviet Supremo para condenar el golpe y declarar el apoyo incondicional al gobierno legítimo de la URSS. Sin embargo, Dementey apoyaba el golpe de Estado y se negó a que se celebrara ninguna reunión. Sushkevich decide entonces aliarse con Pazniak y juntos comenzaron a reunir el apoyo de la mayoría de diputados para condenar el golpe. Este finalmente es desbaratado el 21 de agosto. Sin embargo, el apoyo a los golpistas que Dementey llevó a cabo le llevó a perder el apoyo del Soviet Supremo y sería forzado a dimitir de todos sus cargos públicos, siendo sustituido como presidente del Soviet Supremo por Sushkevich. El fracaso del golpe supuso la pérdida completa de control por parte de los comunistas. Pazniak y el Frente Popular aprovecharon esta debilidad para forzar a los comunistas a seguir sus proyectos nacionalistas, volviéndose el bielorruso la única lengua oficial de Bielorrusia, ilegalizándose el Partido Comunista de Bielorrusia, adoptándose los símbolos utilizados por la Bielorrusia independiente de 1919 y declarándose el 25 de agosto de 1991 la independencia de Bielorrusia, con el voto favorable de todos los diputados excepto Lukashenko. El Soviet Supremo comenzó entonces a aprobar varias leyes importantes que llevaron a la creación de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, la adopción del rublo bielorruso, la libertad religiosa, la protección de las minorías étnicas y varias medidas culturales que buscaban defender la cultura bielorrusa frente a la rusa, todas estas medidas recibiendo la oposición de Lukashenko. En el plano económico, la crisis heredada de Gorbachov empeoró por la ruptura de los vínculos económicos de la Unión Soviética,
y las mal llevadas reformas económicas neoliberales, que llevaron a las clases medias y bajas a un empeoramiento de las condiciones de vida considerables, bajando el PIB un 99% en 1991 y un 89% en 1992. En cuanto a las relaciones de poder, Kévich se fue haciendo cada vez más prominente en la política bielorrusa, intentando incluso arrebatarle la jefatura de Estado a Šuškevich y, si bien fracasó en esto último, para 1992 el poder de Šuškevich ya era simbólico, y Kévich se vio convertido en el líder de facto de Bielorrusia, gracias a granjearse el apoyo de la mayoría de diputados. Sin embargo, la tarea más importante que tenía el Soviet Supremo en sus manos era la aprobación de una constitución. Este proceso se vio estancado debido a los continuos desacuerdos entre los diputados, siendo el tema más relevante la forma de gobierno, defendiendo el Frente Popular y Šuškevich el parlamentarismo, mientras que Kévich y los suyos defendían el presidencialismo. Estos desacuerdos bloquearon el proceso constitucional hasta febrero de 1993, cuando se redactó el borrador de la Constitución, acordándose hacer una revisión artículo por artículo del texto. Sin embargo, estas revisiones también se estancaron. Mientras esto pasaba, el descubrimiento de varios casos de corrupción con algunos diputados llevó a la creación de la Comisión Parlamentaria para la Lucha contra la Corrupción, que tenía el deber de revelar negocios corruptos de los diputados y que estaría dirigida por Alexander Lukashenko, que había sido nominado a esta posición por Šuškevich. Su nominación fue producto de que Lukashenko se veía como alguien que podía ser manejado y neutralizado si fuera necesario. Sin embargo, Lukashenko rápidamente se hizo con el control de la comisión y comenzó a actuar de forma independiente, alineándose con Kévich en su lucha de poder con Šuškevich. Lukashenko finalmente dio el paso en agosto de 1993, dando un discurso televisado sobre los hallazgos de la comisión. Este discurso le propulsó en la política nacional y le dio el apoyo necesario para comenzar el derrocamiento de Šuškevich. La comisión hizo varias acusaciones contra Šuškevich de corrupción y Lukashenko presentó una proposición en el Parlamento para forzar su dimisión en enero de 1994. Tras esta operación política, Šuškevich quedó neutralizado. A los ojos del pueblo bielorruso quedó como un político corrupto y al perder la presidencia del Soviet Supremo, finalmente Kévich logró consolidar su poder en el Parlamento y en el gobierno. Lukashenko quedó como un héroe contra la corrupción y su popularidad creció sin límites, convirtiéndose de repente en un jugador importante de la política bielorrusa. Además, su oposición a la mayoría de leyes y las privatizaciones empresariales, así como su apartamiento en el Soviet Supremo durante los años anteriores, lograron que éste saliera indemne de la brutal crisis económica de Bielorrusia, cuya culpa recayó en el hombre que controlaba el país, Vyacheslav Kévich. Se disolvió entonces la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, el surgimiento político de Lukashenko ya fue imparable. Con Šuškevich neutralizado, el bloqueo en la redacción constitucional desapareció y la Constitución fue finalmente aprobada y adoptada el 15 de marzo de 1994, convirtiéndose Bielorrusia en una república presidencialista y convocándose elecciones presidenciales para el 23 de junio de 1994. 6 candidatos se presentarían a las elecciones presidenciales de 1994. Alexander Lukashenko, Vyacheslav Kévich, Tsianon Pazniak, Stanislav Šuškevich, Alexander Dubko y Vasily Novikov. Lukashenko hizo campaña utilizando principalmente la popularidad que había ganado como luchador contra la corrupción. Empleó extensivamente el populismo y atacó duramente la política liberal gubernamental, promoviendo el regreso del intervencionismo económico y prometiendo que eliminaría la corrupción de toda Bielorrusia. Prometía, con un lenguaje que todo el mundo podía entender, soluciones inmediatas y simples a los complejos problemas económicos del país. Kévich, que recibió el apoyo del Partido Liberal Demócrata, una formación creada como fuerza derechista de oposición a Gorbachov durante los tiempos de la URSS, centró su campaña electoral en prometer que las duras medidas económicas ejercidas durante su gobierno en los últimos 3 años llevarían eventualmente a la prosperidad. Sin embargo,
la penosa situación de Bielorrusia llevó a la aversión de la mayoría del electorado hacia su candidatura, puesto que veían a Šuškevich como el responsable de las penurias que sufrían ellos y sus compatriotas. Šuškevich buscó la creación de una candidatura democrática apoyada por el Frente Popular que hiciera frente al aparente autoritarismo de Šuškevich. Sin embargo, el Frente Popular se negaría a apoyar a Šuškevich debido al rechazo de este de hacer la cuestión nacional un tema central de la campaña. Su campaña sería la más desastrosa de todas, siendo incapaz de conectar con los votantes por sus mensajes abstractos y por no centrarse en el tema que más importaba a los bielorrusos, la economía y la corrupción. Pazniak, quien tras su desacuerdo con Šuškevich decidió presentar su propia candidatura, también sufrió el mismo problema. Su campaña estuvo centrada en la cuestión nacional, la defensa del bielorruso y la eliminación de la influencia rusa del país, algo que simplemente no importaba al electorado en esa brutal crisis económica en la que se habían visto forzados a vivir. En cuanto a los otros dos candidatos, Dubko era el candidato del Partido Agrario formado 2 años antes y tendría un discurso centrado en el socialismo agrario, mientras que Novikov sería el candidato del Partido de los Comunistas y defendía el regreso de la Unión Soviética. Lamentablemente para ellos, ambos pasaron mayormente desapercibidos, con la campaña en general centrándose en los 4 candidatos mencionados al inicio. Si bien hubo alguna irregularidad como el registro en el electorado de gente muerta o que había emigrado y se tuvo el temor de que Šuškevich llevara a cabo algún tipo de fraude electoral, la primera ronda de las elecciones fue mayormente libre y democrática, con una participación del 78%. El resultado fue una aplastante victoria de Lukashenko, que obtuvo el 45% de los votos, pasando a la segunda ronda contra Šuškevich, que había obtenido el 17% de los votos. Este resultado fue cuestionado por el Frente Popular, que afirmó que Šuškevich había manipulado el voto para pasar a la segunda ronda, aunque sin presentar pruebas contundentes. Su candidato Pazniak obtuvo poco menos del 13% de los votos. En cuanto al resto de candidatos, Šuškevich obtuvo el 10%, Dubko el 6% y Novikov el 4% de los votos. La segunda ronda fue programada para el 10 de julio, sin embargo, debido a la obviedad de que Šuškevich no tenía ninguna oportunidad de ganar a Lukashenko, apenas hizo el esfuerzo de oponerse a este, quien ganó la segunda ronda con un aplastante 80% de los votos, convirtiéndose Lukashenko en el primer presidente de la República de Bielorrusia. Lukashenko rápidamente comenzó el desmantelamiento de las instituciones democráticas del país, endureció la censura y comenzó una ofensiva contra el periodismo tras el descubrimiento de casos de corrupción en su entorno, prohibiendo la publicación en medios de prensa de estos, restricción a la que los medios respondieron publicando los periódicos con espacios en blanco, que simbolizaban los artículos que no les permitieron publicar. Sin embargo, para consolidar definitivamente su poder, Lukashenko necesitaría controlar el poder legislativo y, con ese objetivo, convocaría un referéndum para el 14 de mayo de 1995, que se realizaría junto con las elecciones parlamentarias para elegir un nuevo Soviet Supremo. En este referéndum, junto con otras cuestiones como restaurar la simbología soviética, se preguntaría si se le debiera otorgar al presidente el poder de disolver el Parlamento. Sin embargo, cuando la convocación del referéndum se votó en el Soviet Supremo, los diputados decidieron que la pregunta sobre otorgarle a Lukashenko el poder de disolver el Soviet Supremo no estuviera presente en la papeleta. Lukashenko decidió entonces ignorar la voluntad del Parlamento y convocó el referéndum con todas las preguntas incluidas. El Frente Popular respondió convocando una huelga de hambre en el Parlamento que paralizó la aprobación de leyes. Buscando acabar de una vez por todas con la oposición a su referéndum, Lukashenko envió a la policía antidisturbios para golpear y expulsar a los diputados del Frente Popular del Soviet Supremo. Llegado el día de las elecciones y el referéndum, Lukashenko monopolizaría el control de los medios a favor del sí y de las candidaturas afines al presidente. Además, impediría a la oposición realizar actos de campaña e interferiría directamente en el proceso electoral. Debido a esto, el resultado del referéndum fue positivo y el Parlamento estaría conformado casi exclusivamente por seguidores del presidente, llegando al extremo de que el Frente Popular, la principal fuerza opositora, no logró ningún escaño. A pesar de esto, el nuevo Soviet Supremo no demostró ser tan sumiso como Lukashenko pudo esperar y los diputados se opusieron a varias de las leyes presentadas por el presidente. Mientras tanto, la oposición convocó una manifestación para abril de 1996.
oficialmente en honor a las víctimas de Chernóbil, pero que en realidad era una protesta al creciente autoritarismo del presidente Lukashenko. Harto de estos actos, presentó una propuesta de reforma constitucional que básicamente le quitaría todas las competencias al Parlamento y consolidaría la incipiente dictadura. Lógicamente, cuando esta propuesta llegó al Soviet Supremo, los diputados se opusieron y aprobaron una versión enmendada que eliminaría la posición de presidente. El conflicto entre el legislativo y el ejecutivo escaló rápidamente y se comenzó a ver la posibilidad de un conflicto civil. Por suerte, la intervención de oficiales rusos llevó a que se acordara la presentación de un referéndum con preguntas hechas por el presidente y preguntas hechas por el Soviet Supremo, que sería celebrado en agosto de 1996. Para sorpresa de nadie, Lukashenko recurriría al fraude electoral para que sus propuestas fueran aprobadas y las del Parlamento rechazadas, con diferencias de más de 30 puntos porcentuales. Lukashenko rápidamente hizo uso de sus nuevos poderes para disolver el Soviet Supremo de forma permanente y crearía un nuevo parlamento no electo conformado exclusivamente por diputados leales al presidente. El primer ministro, varios miembros de su gobierno y algunos jueces del Tribunal Constitucional dimitirían en señal de protesta. Sin embargo, para este punto, el poder de Lukashenko era omnímodo e incuestionable, y sus voces fueron rápidamente silenciadas. Lukashenko acallaría brutalmente a los opositores mediante el uso de la policía secreta y del ejército, como se pudo ver en las elecciones celebradas a partir de entonces. A día de hoy, su dictadura se mantiene intacta, sometiendo exitosamente al pueblo de Bielorrusia, imponiendo su voluntad y sus caprichos sin que nadie pueda hacer nada al respecto.